Buen día, vamos el día de hoy a resolver un problema de una ecuación diferencial ordinaria de orden superior por el método de variación de parámetros, pero va a estar sujeta a condiciones iniciales. O sea, voy a encontrar una solución general, pero también voy a encontrar una solución particular. Vamos a ver. En principio de cuentas, para que no ocurra ningún problema, lo que vamos a hacer es resolver la ecuación diferencial, pero sin el coeficiente que tenemos ahí. O sea, entonces nuestro primer paso va a ser dividir toda la ecuación entre 4, quedando entonces un y' menos y sobre 4 igual a xc a la x medios sobre 4. ¿Sale? Ahora, otra cosa, voy a empezar a resolver con mi ecuación auxiliar. Mi ecuación auxiliar, m cuadrada menos un cuarto igual a 0. De tal forma que m1,2 sería igual, está restando, pasa sumando, y entonces sería el más menos la raíz de esto. Entonces m1,2 sería más menos un medio. Y tenemos la solución del lado izquierdo, que sería C1e a la 1 medio de x más C2e a la menos 1 medio de x. Tenemos entonces el caso 1, soluciones reales diferentes, ¿verdad? Y tenemos ya este resultado. Ahora, a partir de aquí, muchachos, lo que vamos a hacer ahora sería empezar a resolver nuestros bronsquianos. Recuerda que el método es variación de parámetros. Entonces voy a pedir que calculemos el bronsquiano general. El bronsquiano general con las dos funciones que están junto a tus constantes, e a la 1 medio de x y e a la menos 1 medio de x. De tal forma que tengamos 1 medio de e a la 1 medio de x y menos 1 medio de e a la menos 1 medio de x. Obteniendo los que van a la derecha, menos 1 medio de e a la 1 medio de x por e a la menos 1 medio de x se cancelan, menos los que van a la izquierda. Y otra vez e a la menos 1 medio por e a la 1 medio nos da e a la 0, que nos da 1, quedando de resultado un menos 1. Calculamos mi bronsquiano 1. Quiere decir que ahora en mi primer fila voy a rellenar de ceros y al último voy a poner la función, que era xc a la x medios sobre 4. No olvidemos que dividimos toda la ecuación entre 4. Ahora, no nos afecta cuando resolvemos la parte izquierda, porque dices, bueno, pues hubiera resuelto yo 4y' menos y igual a 0. Y si la divido entre 4 me queda y' menos y sobre 4 igual a 0, y es la misma ecuación. Lo que nos afecta es la parte derecha. Vamos a ver, entonces el otro hubiera sido e a la menos 1 medio de x y menos 1 medio de e a la menos 1 medio de x. Quedando de resultado los que van a la derecha 0 menos los que van a la izquierda. Este por este, y entonces te quedaría un cuarto de x, y otra vez te digo, x e a la x medios por e a la menos 1 medio de x, 1 medio de x menos 1 medio de x nos da e a la 0 y nos da 1, solo nos quedaría x sobre 4, menos un cuarto de x. W2, algo similar va a suceder, pero para W2 vamos a escribir la función 1 de x, lo que estaba junto a la constante 1, su derivada, y en la segunda columna es donde vas a rellenar con ceros, y en la parte inferior la función x e a la x medios sobre 4. Luego de ahí multiplicamos este por este y nos daría, los que van a la derecha, x un cuarto de x e a la 1 medio de x por e a la 1 medio de x nos daría e a la 1 medio más 1, 2 medios
un medio más un medio, 2 medios de x, o sea, e a la x. Y ahí está tu resultado de W general, que es menos 1, W1, que es menos un cuarto de x, y W2, que es un cuarto de x e a la x, pero positivo. Bien, ahora con eso, lo que vamos a hacer sería calcular nuestras u's. Ponemos entonces u1' para que sea igual a W1 menos un cuarto de x sobre W general, que da menos 1. Menos entre menos nos da más, un cuarto entre x nos daría un cuarto de x positivo. U2' sería algo similar si tenemos nosotros un cuarto de x e a la x sobre menos 1, quedándonos menos un cuarto de x e a la x. Con U'1 y U'2 vamos a generar U1, que sería la integral de U1'. Sacando el un cuarto como constante e integrando la x diferencial de x, nos quedaría un cuarto de x cuadrada sobre 2, o sea, 1/8 de x cuadrada. Y por lo tanto, U2 sería menos un cuarto de la integral de x e a la x diferencial de x. Donde veo que es una integral por partes, por lo tanto u es igual a x, diferencial de u es de x, diferencial de b es e a la x de x, por lo que b sería e a la x. Y entonces tu resultado quedaría menos un cuarto que multiplica a u por b, x e a la x, menos la integral de b e a la x diferencial de u, que es de x. O sea, u2 por lo tanto sería menos un cuarto de x e a la x menos y menos nos da más un cuarto. ¿Y cuál es la integral de a la x? La misma e a la x. Ahí está, que podemos factorizar la exponencial, pero no va a ser necesario, ¿verdad? Con esto entonces ya podemos generar nuestra y del lado derecho. Nuestra y del lado derecho sería entonces u1 por la función 1 de x, o sea, e a la 1 medio de x por la función u1, 1/8 de x cuadrada, más la función 2, e a la menos 1 medio de x por u2, que es menos un cuarto de x e a la x más un cuarto de e a la x. Por lo tanto, la y del lado derecho nos quedaría 1/8 de x cuadrada e a la 1 medio de x. Luego, más con menos nos da menos un cuarto de x, y observa, e a la menos 1 medio de x por e a la x, pues nos quedaría e a la 1 medio de x positivo. Más por más nos da más un cuarto de e a la 1 medio de x por e a la x, e a la 1 medio de x. ¿Podemos sumar alguno? No, ya que este tiene una x cuadrada, una x, y ya no tiene la x. Acabamos de encontrar nuestra y derecha. Déjame te la subrayo. Tenemos y derecha. Y ahora lo que vamos a hacer, muchachos, sería calcular la y general. La y general, entonces, y general sería la y izquierda, C1 e a la 1 medio de x más C2 e a la menos 1 medio de x, más la y derecha, más 1/8 de x cuadrada e a la 1 medio de x menos un cuarto de x e a la 1 medio de x más un cuarto de e a la 1 medio de x. Tenemos entonces nuestra y general. Ahí está.
Ahora, para calcular nuestra y particular, lo que tendríamos que hacer sería, dice aquí, sustituir las condiciones iniciales. Y de 0 igual a 1, y' de 0 igual a 1. Tengo la y, entonces faltaría que encontráramos y', ¿verdad? Voy a poner entonces en la parte de arriba a y'. Y' general. O sea, voy a derivar. ¿Cuál sería la derivada de C1 e a la 1 medio de x? Y sería 1 medio de C1 e a la 1 medio de x. La derivada de C2 e a la menos 1 medio de x nos quedaría menos 1 medio de C2 e a la menos 1 medio de x. Luego tenemos un producto más 1 octavo por la primera por elevado a la segunda. Entonces me dice x cuadrada por 1 medio de a la 1 medio de x. La primera por elevado a la segunda. Más la segunda exponencial de 1 medio de x por la derivada de la primera, que era 2x. Ahí está, muchachos. Así como dice este producto, voy a hacer el siguiente producto. Me dice menos 1 cuarto. Nuevamente ese 1 cuarto multiplicaría la primera por elevado a la segunda, que sería x, por 1 medio de e a la 1 medio de x. La primera por elevado a la segunda, más la segunda, e a la 1 medio de x, por la derivada de la primera, que sería un 1. Por último, la derivada de 1 cuarto de e a la 1 medio de x. O sea, 1 cuarto por 1 medio de e a la 1 medio de x. O sea, observa, voy a reducir 1 medio C1 x, e a la 1 medio de x menos 1 medio de C2 e a la menos 1 medio de x. Más 1 octavo por este, tendríamos nosotros 1 16avo de x cuadrada e a la 1 medio de x. Más 1 octavo por 2 nos daría 1 cuarto de x por e a la 1 medio de x. Ya multipliqué el 1 octavo por 1 medio, 1 16, 1 octavo por 2, 2 octavos, o sea, 1 cuarto de x. En la parte de abajo tengo menos 1 cuarto por 1 medio, me da menos 1 octavo de x, menos 1 octavo de x por e a la 1 medio de x. Luego en el otro caso, menos 1 cuarto por 1 nos daría menos 1 cuarto de e a la 1 medio de x. Pero ya sin x, observa, menos 1 cuarto por 1, ya no hay x. Y en el último caso que nos dice más 1 octavo, ya que 4 por 2 nos da 8, más 1 octavo de e a la 1 medio de x. Reducimos para encontrar y' general. 1 medio de C1e a la 1 medio de x menos 1 medio de C2e a la menos 1 medio de x más 1 16avo de x cuadrada e a la 1 medio de x más 1 cuarto menos 1 octavo te daría más 1 octavo, ya que serían 2 octavos menos 1 octavo, 1 octavo de x e a la 1 medio de x. Y por último, menos 1 cuarto más 1 octavo te darían menos 2 octavos más 1 octavo menos 1 octavo de e a la 1 medio de x. Aquí entonces ya tenemos el valor de y'. Ahora, ¿qué te decía el problema? Te decía, bien, voy a encontrar la sustitución de mis condiciones iniciales. Aquí en esta condición me está diciendo y vale 1 cuando x vale 0. La escribimos. Si y es igual a 1 cuando x vale 0, aparte, también te decía y' vale 0, y' vale 0 cuando la x vale 0.
Eso lo vamos a sustituir en esta y en esta ecuación. Empezamos. Me dice y. La y vale 1. Por lo tanto, 1 sería igual C1 por E a la 1 medio de 0. E a la 1 medio de 0 nos da E a la 0, E a la 0 nos da 1. Quiere decir que aquí nos da 1, aquí también, aquí también, aquí también y aquí también. En todas las exponenciales nos va a dar 1. Entonces me dice C1 por 1 más C2 por 1. Luego aquí me dice más 1/8 por 1 por 0 al cuadrado, nos da 0, menos 1/4 por 0 por E a la 0 que nos da 1, más 1/4 de E a la 0 que nos da 1 y nos quedaría más 1/4. Por lo tanto aquí se genera tu primera ecuación, que C1 más C2 fuera igual, y el 1/4 que está sumando lo pasamos restando, 4/4 menos 1/4 nos da 3/4. Tenemos la ecuación número 1. Así como sustituí la y la x, ahora voy a sustituir la y' y la x. Entonces en la otra nos va a quedar 0 es igual 1 medio de C1, ya que a la 0 nos da 1, menos 1 medio de C2, que a la 0 nos da 1, 0 por cualquier cantidad 0, 0 por cualquier cantidad, y nos quedaría menos 1/8 de a la 0 que nos da 1. De tal forma que el que está restando lo pasamos sumando y te quedaría, si todo lo multiplicas por 2 para que se te haga más fácil, o incluso si todo lo multiplico por 8, te quedaría entonces 8 por 1 medio de C1, te daría 8 medios, o sea 4C1, menos 8 por 1 medio de C2, te quedaría 4C2, y 8 por menos 1/8 te daría menos 1, que si está restando lo pasamos sumando y tenemos tu segunda ecuación. De tal forma, muchachos, que podríamos nosotros escribir que C1 fuera 3/4 menos C2. Por lo tanto, 4 veces 3/4 menos C2 menos 4C2 debe ser 1. 4 por 3/4, pues me supongo que te da 3, menos 4C2 menos 4C2 es igual a 1. Y te queda menos 8C2 es igual, el que está sumando pasa restando, 1 menos 3 menos 2. Por lo que C2 valdría menos entre menos más 1/4. Acabas de encontrar a C2 que vale 1/4. Y entonces también hubieras encontrado a C1 que dice 3/4 menos 1/4, nos dan 2/4, o sea, 1 medio. Y con eso obtuve la y particular. Te pongo aquí y particular, entonces sería C1, pero C1 vale 1 medio. 1 medio de E a la 1 medio de x, más C2, pero C2 vale 1/4, más 1/4 de E a la menos 1 medio de x, más 1/8, y aquí sí voy a factorizar la exponencial. Exponencial a 1 medio de x por 1/8 de x cuadrada, 1/8 de x cuadrada, menos 1/4 de x, más 1/4. Y entonces, si acaso, ¿verdad?, pudiéramos nosotros sumar este e a la 1 medio de x por 1/4 más 1 medio de e a la 1 medio de x. Y entonces te quedaría 1/4 de e a la menos 1 medio de x. Repito, este de aquí que te voy a subrayar, le voy a subrayar este junto con el 1/4 por el e a la 1 medio de x. Ambos son positivos con exponencial. El otro lo dije igual, 1/4 de e a la menos 1 medio de x,
Luego dice más exponencial de 1/2 de x por 1/8 de x cuadrada menos 1/4 de x. Y aquí me quedaría el más 1/4 más 1/2. Pero 1/2 sabes que son 2/4. De tal forma que 2/4 más 1/4 te daría más 3/4. Y esto sería tu solución particular. Encontraste los valores de C1 y C2. Ya nada más aquí te restaría comprobar como lo tratamos de hacer hace un momento. Rápidamente en la y, si la x vale 0, la y debe valer 1. E a la 0 nos da 1. 1/4 por 1, 1/4. E a la 0 nos da 1. Aquí nos da 0, 0 y nos quedarían 3/4 más 1/4, o sea 4/4, o sea el entero que tenemos que ir. De la misma manera, si tú lo derivas y evalúas en 0, voy a llegar a que 0 es igual a 0. Ya nada más faltaría que me comprobaras en la ecuación original. Y déjame borrar para hacer esa comprobación. Bien, entonces vamos a ver ahora la comprobación. Ahí estaba nuestra y particular, que me decía 1/4 de a la menos 1/2 de x más e a la 1/2 de x por todo eso. Te dice aquí, debes llegar hasta la segunda derivada. Déjate, la voy a escribir aquí. Te dice así, que y era 1/4 de e a la menos 1/2 de x más e a la 1/2 de x positivo por 1/8 de x cuadrada menos 1/4 de x más 3/4. Entonces voy a derivar aquí rápidamente. La primera derivada te dice 1/4 por menos 1/2 nos da menos 1/8 de e a la menos 1/2 de x. Más, esto es un producto, te dice la primera por la derivada de la segunda. 1/8 de x cuadrada, su derivada serían 2/8, o sea 1/4 de x. La derivada de menos 1/4 de x sería menos 1/4 y la derivada de una constante sería 0. Más la segunda, 1/8 de x cuadrada menos 1/4 de x más 3/4 por la derivada de la primera. Y la derivada de la primera sería 1/2 de e a la 1/2 de x. Ahí está. Tengo mi primer derivada. Nada más déjate la reduzco. Y el prima sería menos 1/8 de e a la menos 1/2 de x más. En ambos casos aparece e a la 1/2 de x. ¿Sale? Empezamos con el x cuadrada. 1/8 de x cuadrada por 1/2 me daría 1/16 de x cuadrada. Luego aquí dice menos 1/4 de x por 1/2 me daría menos 1/8 de x más 1/4 menos 1/8 más 2/8 me da más 1/8 de x. Luego aquí 3/4 por 1/2 me da 3/8. 3/8 menos 2/8, 3/8 menos 2/8 me daría 1/8. Tenemos en realidad ya reducida nuestra derivada. Conste, repito, este 1/4 de x se sumó con este haberse multiplicado y menos 1/4 se sumó con este al haberse multiplicado, ¿verdad? Menos 1/4 más 3/8, me dijeron menos 2/8 más 3/8, 1/8. ¿Sale? Y tenemos nuestra primera derivada. Así como hiciste tu primera derivada, vamos a obtener tu segunda derivada. Y la segunda derivada sería menos por menos más 1/8 por 1/2, 1/16 positivo de e a la menos 1/2 de x más la primera por la derivada de la segunda, e a la 1/2 de x por la derivada de la segunda. La derivada de la segunda sería 1/16 por x a la 2, o sea sería 2/16, o sea 1/8 de x más 1/8
de la derivada de un octavo de x más una constante que sería 0. La primera por elevado a la segunda más la segunda, un 16avo de x cuadrada más un octavo de x más un octavo por la derivada de la primera, un medio de a la 1 medio de x. Reducimos nuevamente para que se vea más fácil. Y' sería un 16avo de e a la menos 1 medio de x más e a la 1 medio de x que va a multiplicar. En el primer caso, un 16avo de x cuadrada por 1 medio me daría un 32avo de x cuadrada. Ya fue este con este. Luego las x, un octavo de x por 1 medio me daría un 16avo de x, más 2 16avos me daría 3 16avos de x. En el otro caso dice más un octavo por 1 medio, otra vez nos da más un 16, más 2 16 me quedarían más 3 16avos. Y tenemos entonces nuestra segunda derivada, nuestra primera derivada y nuestra función original. Para sustituir, ¿verdad? Tendrías que hacerlo en la original. Sustituyendo, dice ahí, sustituyendo en EDO original. Y me dice así, 4 veces y', o sea, 4 veces todo esto, un 16avo de e a la menos 1 medio de x más e a la 1 medio de x por un 32avo de x cuadrada más 3 16avos de x más 3 16avos. ¿Sale? Ahí estamos. 4 por todo esto. Luego dice menos y, o sea, menos la y, que sería todo esto, menos un cuarto de e a la menos 1 medio de x, menos, aquí, e a la 1 medio de x por un octavo de x cuadrada menos un cuarto de x más 3 cuartos. Ya le afecté el signo negativo aquí y aquí. Ahora se supone que si nosotros hacemos la suma de eso, me tiene que dar por resultado xc a la x sobre 2. Vamos a ver, primero empezamos con esto. 4 por un 16avo de e a la menos 1 medio de x me daría 4 16avos, o sea, un cuarto de esa exponencial menos un cuarto se elimina. Entonces cancelamos este con este. Muy bien. Vamos a ver qué sucede con los otros. Aquí me dice e a la 1 medio de x por un 32avo de x cuadrada. Sin embargo, 4 va a multiplicar un 32avos y nos daría 4 32avos. 4 32avos de x cuadrada, que nos da lo mismo que, si le sacas la cuarta de 32 y de cuarta de 4 nos da 1 octavo. 1 octavo, porque era 4 32avos, 1 octavo positivo menos 1 octavo negativo de x cuadrada, también se elimina, ¿verdad, muchachos? Verifiquen por favor, también se elimina. Luego entonces 4 por 3 16 nos daría 3 cuartos, ¿sí o no? Ya que 4 factorizamos 4 por 4 sería 3 sobre 4 de x por exponencial, o sea 3 cuartos de x, y menos con menos nos da más. 3 cuartos de x más un cuarto de x nos dan 4 cuartos de x, o sea un entero de x e a la menos 1 medio de x. Y nada más nos restaría, ¿verdad?, verificar que 4 por 3 16avos nos daría 12 16, o sea 3 cuartos de exponencial.
Y 3/4 de exponencial menos con más nos da menos, menos 3/4 de exponencial también se van a eliminar. Y solamente nos quedó era a la 1/2. Y entonces eso sí es igual a lo que estaba del lado derecho. Y entonces así obtenemos un resultado válido, ¿verdad, muchachos? Sin olvidar que esto fue dividido aquí cuando lo sustituí en los Wronskianos. Y eso sería todo, muchachos. Espero que hayan entendido el método de variación de parámetros, que es una secuencia, siempre va a ser lo mismo. Gracias.